Desde San Luis, capital, República Argentina, transmite Ave María FM 90.5 MHz. Todos con Pedro, a Jesús por María. En el año de la Eucaristía, en homenaje a Juan Pablo II, la Acción Católica, el Instituto de Formación Católica San Pío X y Ave María FM presentan el curso sobre la Santa Misa. Hoy disertará el padre Alfredo Sáenz. Terminada la liturgia de la palabra, entramos en la liturgia del sacrificio, llamada también liturgia de la Eucaristía. La estructura de la misa se parece a la de los antiguos templos cristianos que tenían dos recintos, una sala espaciosa de entrada y el santuario propiamente dicho, donde se celebraba la misa o los oficios, y así la misa tiene dos partes. La primera, digamos así, en torno a, se parece a la sala de entrada, es una iniciación, la liturgia de la palabra, el paso de la calle al interior de la iglesia, al ingresar en el silencio sacro de las lecturas, y luego viene la segunda parte, la más sagrada, la sacrificial, que es aquella a la que me voy a referir. El Señor instituyó la Sagrada Eucaristía sirviéndose de elementos muy comunes, como son el pan y el vino. Ha querido salvarnos a través de estos elementos tomados de la materia, de modo que la materia pudiese ser como vehículo de realidades sobrenaturales y superiores. Tomó el pan que estaba sobre la mesa del cenáculo en la última cena y el cáliz que tenía delante para convertirlos en su cuerpo y en su sangre. Y como la misa reitera lo que realizó él en la última cena, es obvio que lo primero que debe ocurrir es que estén preparados el pan y el vino para cuando empiece la celebración del misterio. El texto de la consagración de la misa dice que Jesús tomó pan, dio gracias, lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Podríamos decir que la misa es el despliegue de esas cuatro acciones. Tomar el pan es el ofertorio. La bendición, no en el sentido del sacerdote, así que bendice como hoy haciendo la cruz, sino en el sentido original, benedice, de decir bien, la alabanza de Dios, hacer una alabanza de Dios, bendición, todo eso es el canon, la plegaria eucarística. Luego lo partió, es el momento de la fracción del pan, y lo dio, es el momento de la comunión. Es decir, que la misa despliega, digamos así, más lentamente las cuatro acciones, los cuatro verbos que integran el sacrificio de la misa. Aquí estamos en el primero de los verbos, tomó pan, tomó el cáliz. No quiere decir esto que la preparación del pan y del vino sea ya en sí un rito litúrgico. En rigor bastaría con que alguien llevase en el momento del ofertorio el pan y el vino, y así en las primeras misas que hubo en la iglesia se lo llevaba simplemente al altar. San Justino, un santo que ha dejado testimonio de las primeras misas, dice simplemente se lleva pan, agua y vino, y punto, y no dice más. Esto se explica, esta especie de sobriedad con la cual se hacía el primer ofertorio en la historia de la iglesia, se explica, al hecho de que la iglesia quiso diferenciarse de los rituales y de las liturgias paganas, digamos así, de las costumbres paganas y judías que acentuaban tanto los elementos materiales de la liturgia. La iglesia quiso acentuar más lo espiritual y por eso pasó un poquito de largo al principio este rito de llevar pan y vino, era simplemente una acción concreta, pero un poco más adelante, pasado 2 siglos o 3, a raíz de la aparición de una herejía llamada comúnmente la herejía gnóstica, cuyos cultores despreciaban la materia,
decían que la materia era mala, que era vil la materia. Entonces, justamente para ir contra eso, para ir contra esa idea antimateria, fue que se le dio mucha más importancia al rito del ofertorio, cobró una mayor relevancia. Los cristianos comenzaron a subrayar un nuevo aspecto. La Eucaristía parte de las primicias de la creación. La Eucaristía parte de algo tomado de abajo, que se va a convertir luego en el cuerpo y sangre de Cristo. No es la Eucaristía como un aerolito que baja de lo alto y que llega al altar, sino que brota de la tierra. La Eucaristía implica un movimiento ascensional, podríamos decir, que lleva desde la tierra hasta el trono del Altísimo la oblación del cuerpo y sangre de Cristo. Pero esta ascensión arranca de los dones materiales, del pan y del vino concretamente. Esta presentación de las ofrendas se hizo de diversas maneras. En el Oriente, antes de la misa, los fieles dejaban sus bienes en una sala contigua a la iglesia, y de allí se tomaba lo necesario para la Eucaristía, trasladándola luego solemnemente al altar. Es el comienzo, el origen de nuestro ofertorio, que en la liturgia bizantina oriental representa un momento muy sobresaliente. Entre nubes de inciensos y numerosos cirios se atravesaba la nave central en solemne procesión con las hostias, con el cáliz cubierto respetuosamente con un velo, mientras se cantaban alabanzas al Rey del universo, que había de alguna manera hecho posible la aparición de ese pan y de ese vino. Y en Occidente también sucedió algo semejante. Los fieles llevaban sus presentes, toda suerte de dones, hasta el altar. Pero lo curioso es que no solamente llevaban pan y vino, sino también llevaban otros dones materiales como aceite, miel, leche y frutas, un poco con la idea de que luego algunas de esas cosas sirvieran para alimentar a los pobres. A partir del siglo XI se comenzó también a ofrecer dinero, es decir, dándose así origen a lo que llamamos hoy la colecta. Parecía el lugar más propio de la colecta, un ofertorio también de nuestros bolsillos, podríamos decir, ¿no? De nuestros propios bienes. Se introdujo más tarde la intención del sacerdote de la misa, dar una limosna también para que pudiera él atender a sus necesidades y a la de los abandonados. Fue muy tradicional en la iglesia el cantar, hacer una procesión del ofertorio, es decir, no simplemente tenerlos ahí sobre el altar como en las misas sencillas, sino llevarlo desde un costado, desde el fondo de la iglesia, así como había una procesión del introito, del comienzo de la misa antes del Kyrie, que se cantaba un canto que se llama canto del introito, también hubo una procesión del ofertorio, durante la cual se cantaba un salmo con un versículo que se repetía. De eso se quitó y luego empezó a llamarse ofertorio, un pequeño texto que leía el sacerdote en ese momento, pero desapareció la costumbre, digamos, universal de la procesión. Bien, este excurso histórico nos sirve algo para entender mejor lo que es este rito. Digamos algo sobre la materia de las oblaciones. Por lo que toca al pan, no cabe duda que Cristo usó pan ácimo, porque esa era la costumbre del pueblo judío. En Occidente, durante los tiempos llenos de fe de la Edad Media, por ejemplo, eran príncipes, princesas sobre todo, las que consideraban un gran honor preparar con sus manos el pan y el vino del sacrificio. Incluso se le dio forma litúrgica a la preparación del pan, sobre todo en las regiones donde llegó la influencia de los monjes de Cluny, un monasterio benedictino muy importante de la Edad Media. Entre los trabajos de los monjes ninguno era tan estimado como este de preparar las hostias para la misa.
El grano, a ello reservado, se confiaba a la tierra, cantando salmos en la siembra, luego en la cosecha también. El molino en que iban a ser titulados debía estar limpio. Había toda una especie de liturgia, digamos, de la preparación material del pan. Fíjese la importancia que la Iglesia le quiso dar a este elemento del pan. El monje encargado de la molienda se revestía con amito y con alba, y durante el trabajo, todos revestidos, debían él y sus compañeros guardar silencio. Era como un acto verdaderamente sagrado. Así fue entonces la preparación del pan, ¿no? La palabra hostia significa, es una palabra de origen latino, significa víctima. Hostire en latín es un verbo que significa victimar algo, los sacrificios del Antiguo Testamento se mataba al animal, eso era victimar, hostire. De ahí viene la palabra hostia, pues, para destacar el carácter sacrificial de la misa, o sea, la misa es un verdadero sacrificio. Y en cuanto al otro elemento, el vino, hubo menos variaciones. En Oriente se prefirió el vino tinto, porque se distinguía mejor del agua, y también porque recordaba mejor el color de la sangre de Cristo. En el Occidente, en cambio, se prefirió el vino blanco por razones de limpieza simplemente. Bien, podemos preguntarnos ahora por qué Cristo habrá querido elegir el pan y el vino para materia de su sacrificio. Él llegó al cenáculo en la última cena y tomó pan y vino. Ahora, ¿qué fue eso? Que se olvidó de pensar, y cuando llegó ahí dijo, bueno, ya que tengo a mano esto y esto. No, él es Dios y hombre también, no hacía las cosas improvisadamente, eligió muy cuidadosamente estos dos productos, el pan y el vino. De hecho, así lo hizo. ¿Por qué eligió el pan, ante todo? El pan tiene toda una larga trayectoria en la historia de la salvación. El pueblo judío, ya el pan común, el pan de la mesa, el cotidiano, aparecía como el alimento fundamental, como lo es para nosotros también de cierta manera. No tiene pan, no, es como diciendo no puede comer. El pan era el elemento fundamental, el alimento que, al decir de los salmos, fortifica al hombre, le permite sobrevivir. Asimismo, el pan tenía un sentido cultural, de culto. Se usaba para el culto judío también. La Escritura nos dice que se ofrecía como materia en los sacrificios que se llamaban pacíficos, es decir, donde no se mataba ningún animal. Y había también unos panes llamados los panes de la proposición, que estaban siempre puestos delante del altar principal del templo de Jerusalén, panes de la proposición. Eran como así como nosotros ponemos velas y encendemos una vela y nos vamos luego como para dejar nuestra presencia ahí a través de la llama. Así los panes eran proposición, eran puestos ahí delante de la mesa. Dice el libro Levítico: harás de madera de acacia una mesa y tendrás sobre esa mesa perpetuamente ante mí los panes de la proposición. Proposición significa algo que está delante de Dios. También se vio en el pan, dentro de esta historia del pan, podríamos decir, porque Cristo eligió el pan, un símbolo de la época mesiánica. Es decir, cuando los profetas hablaban de la época mesiánica, decían que en aquellos tiempos el pan brotaría en abundancia. La abundancia de pan era señal de que había llegado el Mesías. Y a esta idea de la abundancia, con esta idea se relacionan las diversas multiplicaciones milagrosas del pan. Ya en el Antiguo Testamento, Elías multiplica en favor de una viuda exhausta el pan, y había otros milagros del pan, pero principalmente en el Nuevo Testamento Cristo multiplica los panes y los hace abundantes, que sobran los panes. Es lo que podríamos llamar la historia salvífica del pan. Tiene como una historia de la salvación y que encuentra un momento también importante en la caída del maná. El maná, precisamente, que cae del cielo y alimenta al pueblo judío, es una especie de pan con el cual Dios va a fortificar a ese pueblo para el duro trayecto del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Por eso, cuando Cristo hable luego de la Eucaristía, lo comparará con el maná
este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron, etc. Juan 6, en ese capítulo, Juan describe la multiplicación de los panes, el preanuncio de la Eucaristía a la luz del maná. Bien, esto sería en lo que atañe al pan. ¿Y cuál es la historia del vino, el segundo elemento de la Eucaristía? ¿Por qué Cristo eligió vino? El vino también encerraba un gran simbolismo en la vida del judío. Ante todo, se usaba el vino, tenía un uso común. Significaba lo que suele significar en toda cultura, un signo de alegría, de gozo, de festejo. Como dice un texto del Antiguo Testamento, el vino, alegría de Dios y de los hombres. Y esta primera idea del vino como alegría del hombre, del ser humano, indica ya uno de los efectos de la Eucaristía, porque también la recepción de la Eucaristía llena al cristiano de un gozo sobrenatural. Así como el vino es la alegría de Dios y del hombre, también la Eucaristía trae alegría a Dios y a los hombres. A Dios ante todo, porque es el sacrificio, es la oblación más excelente que la humanidad puede ofrecerle, ya que esta ofrenda no está hecha simplemente por un simple hombre, sino por un hombre que es Dios. Y alegría a los hombres también, porque estos no hallarán un anticipo más excelente de lo que va a ser su vida en el cielo que en la Eucaristía. Los padres de la Iglesia usaban una expresión para calificar o para describir este carácter alegre y gozoso de la Eucaristía. Hablaban de la sobria ebrietas, que quiere decir la sobria ebriedad. O sea, el que comulga, así como el ebrio, el que siente es un gozo, una alegría, una especie de alegría especial en su ebriedad, así también el que comulga. Sobria pone para diferenciarla de la borrachera, digamos, negativa, ¿no? Por eso sobria ebrieta, porque trae como un gozo al alma. El alma tiene como un salir de sí, como el borracho sale de sí, ¿no? También el que comulga sale de sí y entra en Dios, de alguna manera, y Dios también sale de sí y entra en él. Hay una doble comunión, y por eso produce este vino lentificante, esta alegría interior. Además, en la vida común del judío, el vino era ya un símbolo de la sangre. Al vino lo llamaban la sangre de la vid, linda expresión, ¿no? La sangre de la vid. No es pues extraño que Cristo lo quisiese elegir como la materia que iba a transformar en su sangre. Bien, también y finalmente el vino era un signo de alianza entre los judíos. Cuando se entablaba una alianza entre dos personas o entre dos pueblos, se entrecruzaban copas de vino. Recuerden Melquisedec, lo que sucedió con Melquisedec. Y el vino tenía entonces todos estos usos, uso ritual. También en los rituales a veces se usaba el vino y tenía un significado mesiánico, es decir, así como antes dijimos que la época del Mesías se caracterizaría por una abundancia de pan, también por una abundancia de vino. Abundaría el pan y el vino, la exuberancia de la venida de Cristo. Antes de la llegada de Cristo había un grupo de ascetas judíos que se abstenían totalmente del vino porque todavía no había llegado el Mesías, decían así, ¿no? O sea, el vino era propio de la llegada del Mesías. Por eso Cristo no saca el vino, digamos así, una ocurrencia de él, que tuvo, sino que ahí tiene el vino toda una historia que lo explica mejor por qué eligió el vino y no eligió otro producto, qué sé yo, digamos, no por decir la cerveza u otra cosa, sino propiamente el vino. Antes de terminar este análisis del simbolismo del vino, agreguemos algo sobre un detalle aparentemente banal. En la última cena, Cristo aparece poniendo el vino, o le ponen el vino en un cáliz. El cáliz, ¿qué representa el cáliz en la mentalidad del judío, que es la mentalidad del pueblo elegido? El vino que está en el cáliz proviene de unas uvas que han sido previamente prensadas, ¿no?, en el lagar de la tortura, podríamos decir, simbolizándose así el carácter doloroso de la entrega de Cristo. Cristo va a ir al sacrificio, va a ser pisoteado por los hombres. Por eso cuando en el huerto de Getsemaní padecía su agonía interior, habló del cáliz de su pasión, dice,
explica su pasión con el símbolo del cáliz, el cáliz de su pasión. Y antes, cuando los hijos de Zebedeo le pidieron un lugar de privilegio en el reino, a la diestra y a la siniestra de Cristo, él les preguntó: ¿podéis beber el cáliz de mi pasión? Llamó a su pasión como un cáliz, algo que se toma hasta el fin. Cristo bebió el cáliz, ¿no? Y por eso no es raro que al llegar el momento de la detención, el Señor, frenando el amago de resistencia de Pedro, dijera: el cáliz que me dio mi Padre, ¿no he de beberlo? Pensemos que una hora antes había estado con el cáliz en la mano, ¿no? Haciendo de ese vino su sangre. Así, la pasión de Cristo, la muerte de Cristo es comparable con un cáliz. Bien, es importante conocer estos símbolos de la liturgia, porque la liturgia no es simplemente una cosa concreta: toma esto, lleva acá, sin ningún sentido. Hay todo un simbolismo. Mientras más lo entiende uno, más conoce lo que es la misa, ¿no? El cristianismo está plagado de símbolos, un bosque de símbolos. Esta es la dificultad del hombre moderno, del mundo moderno, que no conoce el símbolo, ha erradicado un poco el símbolo. El hombre antiguo era mucho más simbólico, entendía más estas cosas, pero no por eso debemos consentir a esta decadencia de nuestro tiempo y así retomar los grandes símbolos de nuestra fe. El pan y el vino puestos en la mesa y que luego se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, nos muestra otro aspecto del designio del Señor. Puestos en la mesa, decimos, porque el sacrificio de Cristo se renueva bajo forma de banquete. Cristo quiso quedarse así, en forma de alimento servido en un banquete místico, un banquete espiritual. Es cierto que la misa es, por sobre todo, un sacrificio y solo secundariamente un banquete, contrariamente a lo que pasa a veces ahora, que se quiere ver en la misa una reunión de amigos nomás. No es eso. Algo de eso puede haber, pero no es eso. La misa, lo fundamental de la misa es su carácter sacrificial, el cáliz del dolor, el cáliz de la agonía de Cristo. Pero ese sacrificio se realiza bajo forma de un convite. Más aún, el banquete es una parte del sacrificio, la consumación del sacrificio. Es el momento en que los fieles comen el sacrificio, el momento de la comunión, comen así. Así pues, a semejanza del pan y del vino, el banquete también tiene un significado simbólico, tanto en el uso común de todos los días como en el culto y en la esperanza mesiánica del pueblo elegido. En la vida común del judío, el banquete era una manera de expresar la unión entre los que en él participaban, una unión que engendraba una cierta identidad de vida entre los comensales, es decir, un mismo querer, un mismo sentir. Venía a ser como el testimonio exterior de una especie de alianza, ¿de acuerdo? Como es hoy también. Se invita a uno a comer, es una señal de comunión de las personas allí reunidas. Y aún incluso se usaban entre naciones para hacer un pacto, una comida, un pacto de alianza entre dos naciones. Más aún, en la mentalidad de los judíos, el banquete no era solamente el símbolo de un pacto entre hombres o entre pueblos, sino también de la alianza religiosa con el mismo Dios. Por eso la sociedad judía castigaba severamente los banquetes rituales que preparaban los pueblos gentiles. Y San Pablo habla de la mesa de los demonios, es decir, no podemos comulgar, dice San Pablo, en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. El que comulga entra en comunión. Había una comunión de los que se unían en torno a los ídolos, y la mesa de Cristo es otra cosa. Así que el banquete tiene esta significación. Y también se juzgaba, los profetas decían, que en los tiempos mesiánicos, esos tiempos tan esperados por los judíos fieles, esos tiempos se describen bajo la forma también de un convite, de un gran banquete. Dice uno de los profetas: se preparará Yahvé a todos los pueblos sobre este monte un festín de suculentos manjares, un festín de vinos generosos, de manjares grasos y tiernos, de vinos selectos y clarificados, etc. Más aún, Cristo comparó expresamente su reino con un banquete. El reino de los cielos, dijo en una de sus preciosas parábolas, es semejante a un rey que preparó las bodas de su hijo y envió a sus servidores a llamar a quienes habían sido invitados a las bodas, diciendo: decid a los invitados, y aquí que he preparado mi festín, he hecho matar a mis bueyes, todo está preparado, venid a las bodas,
Al fin y al cabo la Eucaristía es una boda también entre Cristo y el que comulga, dos se hacen una carne. Cada vez que hay una misa, el Padre está preparando las bodas de su Hijo con cada alma, que es cada uno de nosotros esposa de Cristo. Y por eso no resulta sorprendente que el Señor, tras esta larga historia del símbolo del banquete, la víspera de su pasión, habiendo llegado su hora, como dice San Juan, queriendo demostrar la extremosidad de su amor, amándonos, nos amó hasta el extremo, llevase a su plenitud el sentido de todas aquellos convites anteriores, organizando personalmente este último convite, esta última cena, buscando el lugar, preparando los manteles, todo. Y luego, ya resucitado, con frecuencia va a relacionar sus apariciones con alguna comida. Son los discípulos mismos quienes lo atestiguan al decir que el Señor glorificado, dice, se manifestó no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de resucitados de entre los muertos. Como si una de las cualidades necesarias para poder ser testigo de Cristo, apóstol de Cristo, fuese el haber participado en esos banquetes de Cristo resucitado. Vemos como de todo pues un historial del banquete que se consuma en la Eucaristía. Y digamos finalmente, para cerrar este tema, que el cielo también es descrito como una comida, el cielo, la felicidad del cielo, donde ya no se celebrará más el aspecto doloroso del Cordero de Dios, sino solo su faceta de victoria. Y así dice el Apocalipsis: bienaventurados los invitados al banquete de bodas de Cordero, palabras señaladas para el sacerdote cuando antes de la comunión levanta la divina víctima para mostrarle al pueblo fiel. Bienaventurados los llamados a la cena del Cordero. Se ha traducido de otra manera, no sé, bienaventurados los invitados a la mesa del Señor. Pero el texto latino, el actual, dice así: bienaventurados los invitados a la cena del Cordero. He aquí el Cordero de Dios, y luego, bienaventurados los invitados a la cena del Cordero. Bien, la actual fórmula del ofertorio parece ver en las ofrendas principalmente su aspecto terreno. Son los elementos sacados de la tierra y elaborados por el hombre. Por eso se dice del pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Y cuando se habla del vino se dice fruto de la vid y del trabajo del hombre. Aquí se señala pues dos cosas, lo de la naturaleza y el trabajo del hombre. Lo primero que se señala es que los dones ofrecidos proceden de la tierra. Ya dijimos en contra de aquellos herejes que decían que todo lo material era malo. Esta idea entonces encuentra estos antecedentes en la tradición. San Ireneo, que fue un gran enemigo de estos herejes que despreciaban la materia y odiaban la materia, ha señalado particularmente este elemento. Dice este gran padre, dice: dando a sus discípulos el consejo de ofrecer a Dios las primicias de sus criaturas, no porque las necesitase, sino para que ellas no quedasen sin fruto y sin acción de gracias, tomó este pan sacado de la creación y dio gracias diciendo: esto es mi cuerpo. Y asimismo declara que el cáliz sacado de la creación, siempre insiste en eso contra estos que estaban contra, ¿no?, lo material, sacado de la creación de la que nosotros formamos parte, es su sangre, mostrando de esta manera la nueva oblación de la nueva alianza. Es decir, que por muy espiritual que sea nuestro sacrificio, su punto de partida son las cosas materiales, de modo que éstas no queden sin fruto, como él dice, y sin acción de gracias, según la espléndida expresión del santo. Recuerdo aquí, no viene muy al caso, pero algo sí, aquella idea de Gramsci, ¿no?, aquel pensador comunista, que él decía: los comunistas somos materialistas, pero no tenemos que ser materialistas ingenuos, creyendo que materialismo es valorar esta mesa, las cosas materiales, y creyendo que con el materialismo así vamos a atacar a la Iglesia Católica, que es la principal enemiga, porque la Iglesia Católica, dice Gramsci, es más materialista de lo que creemos. Y bien decía, es decir, y dice Gramsci, en la Iglesia Católica hay mucha materia. El pan es materia, el vino es materia, el aceite es materia, Cristo es materia, porque es un verbo encarnado y la carne es materia, no solo materia, pero es materia, y nos salva a través de la carne, etcétera. Así que es un disparate creer que se ataca a la Iglesia atacando la materia. La Iglesia es la mayor defensora de la materia.
no en el sentido comunista, pero sí en este sentido que Dios emplea la materia para la obra de la salvación, no desdeña la materia, no nos salva solamente con cosas puramente espirituales. Bueno, nótese además que no ofrecemos dones de la naturaleza tales cuales ella nos lo entrega. No llevamos al altar un poco de trigo o algo así, ¿no? O un racimo de uvas, tal cual la naturaleza nos lo entrega. Ofrecemos sí dones de la naturaleza, pero ya trabajados por el hombre, frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Que el pan se procura con el sudor de la frente no es una metáfora. No hay un trozo de pan que no recuerde los duros trabajos de la siembra y de la labranza, la frente húmeda del segador, el cansancio de los brazos que han aventado el trigo y el fogueo del panadero que ha amasado la harina cerca del horno. Pasemos a otro aspecto, representan nuestra propia entrega, no exenta de dolor, como acabamos de ver, para que el trigo llegase a ser pan. Los granos hubieron de ser molidos entre las piedras del molino, y el ser molido duele. Y para que la uva se convirtiese en vino, se necesitó que fuese prensada en el lagar. Y Cristo habló del lagar de su pasión, del lagar. Ya el profeta Isaías empleó esta imagen del lagar como expresión de tormento, el lagar. Sacrificio y dolor van siempre juntos. Entonces, pan de granos molidos y vino de uvas trituradas son los símbolos de nuestro propio sacrificio y del sacrificio de Cristo. No hay verdadero sacrificio si no somos molidos. De hecho, hay hostias que nunca se consagrarán, que quedarán o en la mesa de la sacristía, nunca se consagrarán, que no morirán a sí mismas para hacerse cuerpo de Cristo. Tras el doloroso proceso del trigo en la tierra, de la trituración del grano, de la dura molienda, de la plancha que quema, le faltó a esas hostias algo, le faltó la última etapa, la de ofrecerse a su propia muerte. Toda su vida fue un ensayo de victimación, pero faltó valor para hacerla efectiva. Hay hostias que quedarán para siempre en la sacristía, que no se consagrarán jamás, y así muchos cristianos también no llegarán a hacerse ofertorio, no llegarán a ser molinos, no llegarán a aceptar el sacrificio para convertirse en el cuerpo de Cristo. Si se quiere que nuestra ofrenda sea total, la entrega deberá abarcar nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser, nuestra voluntad, nuestra actividad, completando, como dice Pablo, lo que falta a la pasión de Cristo. Refiriéndose a este tema de la necesidad de ofrecernos nosotros molidos y triturados también con el Cristo pan y vino, ha dicho Bossuet, el gran orador francés, este acto del ofertorio entrega a todo el hombre a Dios, su alma, su cuerpo, todos sus pensamientos, sus afectos, todos sus deseos, sus miembros, sus venas, con toda la sangre que corre por ellas, sus nervios todos, hasta el más sutil e imperceptible, sus huesos y hasta la médula de sus huesos, sus entrañas y todo cuanto tiene dentro y fuera. Todo se abandona a ti, Señor, haz con ello lo que quieras. Y aquí la disposición nuestra a acompañar a ese pan. No nos vamos a hacer cuerpo de Cristo nosotros, ciertamente, pero de algún modo vamos a ser transformados por la unión con ese cuerpo. Más aún, el pan ya no será mero pan, está destinado a convertirse en el cuerpo de Cristo. El vino ya no será mero vino, está destinado a convertirse en la sangre de Cristo. Así también esta oblación de nuestro ser está destinada a transformarnos en Cristo. Sería una especie de profanación
retirar la hostia del altar después del ofertorio para comerla en una comida vulgar, derramar el vino del cáliz que ya se ha ofrecido como un vino ordinario de la mesa, pues bien, también sería una especie de profanación. Retirar, digamos así, nuestras facultades y nuestros miembros luego, aún después de la misa, viviendo como si ya no hubiesen sido tomadas y ofrecidas como miembros del cuerpo de Cristo. Sería una especie de profanación. Un padre jesuita, el padre Charmot, un escritor de espiritualidad, relaciona también esta disposición de entrega que debe corresponder al ofertorio como actitud espiritual nuestra, con aquella ofrenda entera de sí que pide San Ignacio a quien entra en los ejercicios espirituales, cuando dice San Ignacio que debe ofrecerle a Dios todo su querer y libertad, para que Dios, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su divina voluntad. Ofrecerse totalmente con el pan y con el vino. O también lo relaciona con aquel ofrecimiento que cierra los 4 puntos de la contemplación para alcanzar amor. Tomar, Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo lo que tengo, todo, vos me lo diste y yo lo devuelvo, disponer a vuestra voluntad. Eso sería el espíritu de nuestro ofertorio. Como ven, no es simplemente el sacerdote que levanta pan y levanta vino y se terminó y adelante. Hay un profundo sentido que mientras más se viva, se va a vivir la misa con más plenitud. Un ofertorio verdadero que entrañe la ofrenda interior no puede no tener consecuencias fuera de la misa, porque la misa no termina cuando el sacerdote dice podéis ir en paz, o si bien termina como sacramento, sin embargo luego debe prolongarse en nuestra espiritualidad a lo largo de la vida extralitúrgica de alguna manera. Bien, hay un autor de origen, un autor oriental que vivió en la misma época que Santo Tomás, que yo lo cito mucho en mi libro, se llama Cabásilas, siglo XII-XIII, un autor que era ortodoxo, no era católico, pero ha escrito cosas muy, muy profundas, y tiene un libro que se llama Explicación de la Divina Liturgia, que fuera de uno de los capítulos breves, o de algún error, el resto es muy, muy utilizable. Dice allí, entre otras muchas cosas, señala lo siguiente: ¿por qué el sacerdote, dice, no presenta el conjunto de los panes llevados por los fieles, sino solamente aquel de entre ellos que se separa, que es ofrecido a Dios y que será llevado al altar para la liturgia? O sea, ¿por qué selecciona algunos panes, algunas hostias? Dice, el cuerpo del Señor ha sido separado por el mismo Cristo en cuanto sacerdote de los otros cuerpos. O sea, también Cristo fue separado de toda la humanidad. El género humano fue elegido su cuerpo, como el sacerdote elige este pedazo de pan y no aquel. Ha elegido un cuerpo determinado, ha sido presentado y ofrecido a Dios y luego sacrificado, como el pan que le toma el sacerdote, lo presenta a Dios y es sacrificado, convertido, muere a sí mismo. El pan deja de ser pan, muere para hacerse Cristo. Es el Hijo de Dios en persona que se ha elegido Él mismo este cuerpo y lo ha tomado de la masa que somos todos nosotros. Es el mismo quien se ha dado en don a Dios, es el mismo quien ha puesto esta ofrenda en el seno del Padre, es el mismo que quien sin separarse del seno del Padre ha creado este cuerpo, se ha revestido de Él, de modo que ha sido este cuerpo llevado finalmente a la cruz y lo ha inmolado y ahora quiere que este pan se convierta en Él. ¿Cómo se ve? El ofertorio tiene alguna relación con el misterio de la encarnación, ese misterio tan lindo de Cristo, la encarnación del Verbo. En el seno de María, el Verbo toma un cuerpo determinado. Entre todos los cuerpos posibles, elige este cuerpo en las entrañas de Nuestra Señora y lo hace oblata, ofertorio, lo ofrece. Desde el primer instante de su concepción comienza el ofertorio de Cristo. Ofrece, pero lo ofrece separándolo de los demás cuerpos y en orden a la victimación de la cruz. Ofertorio y consagración son dos momentos comparables a la encarnación y el Calvario.
La encarnación es, digamos, el comienzo, digamos así, y prepara ese pan, ese cuerpo se prepara para el Calvario. Toda la vida de Cristo fue un caminar de Belén al Calvario, y la misa que retoma eso central de la vida de Cristo, la encarnación es el ofertorio, y el Calvario, el momento de la consagración, cuando ese pan muere para dejar lugar al cuerpo de Cristo. Bien, dentro de todos los ritos del ofertorio, además de este ofrecimiento del pan y del vino, está este otro rito que ustedes ven siempre de nuevo, y es el derramar en el cáliz unas gotas o una gota de agua. Esta idea también, esta rareza, si se quiere, ¿no? ¿Por qué? Bastaba con el vino. En realidad era tomada de una costumbre judía, ¿no? Entre los judíos. Cristo cumplió este rito, según el ritual de los judíos, en el cáliz pascual había que poner, junto con el vino, un poquito de agua, y esta idea pasó a la tradición primitiva. La oración que acompaña este delicado rito dice: Perugius aquae et vini mysterium, por el misterio de esta agua y vino. Qué rara la fórmula, ¿no? Un misterio hay aquí, no es simplemente un hecho que lo hace uno, todo esto hay misterios escondidos, que desgraciadamente la mayor parte de los católicos pasa al lado, no conocen nada de esto, y ustedes tienen la suerte de conocerlo, ¿no? Por la enseñanza de la Iglesia, por el misterio de esta agua y vino, dice. Se trata pues de un misterio lleno de significado. Bueno, ¿cuál es este misterio? ¿Qué significa esta mezcla del agua y del vino? Lo vamos a exponer brevemente, trayendo a colación la enseñanza de la tradición de la Iglesia. En primer lugar, lo primero que representa esta unión es las dos naturalezas de Cristo, dicen los padres de la Iglesia. El vino representa la naturaleza divina, que es lo más noble, y el agua, la naturaleza humana. Así como el agua y el vino se juntan y se hacen una cosa, ya casi ni se las distingue, así también Cristo, la persona divina de Cristo, toma una naturaleza humana y la une con la naturaleza divina. Miren qué misterio tan elevado. Según otros padres, y no son cosas contradictorias, sino complementarias, la gota de agua esta recuerda el agua brotada del costado de Cristo en cruz. Cuando Cristo fue atravesado, salió sangre y agua. El vino ya preludia la sangre y el agua, entonces recuerda justamente el Calvario, el momento principal del sacrificio. Según otros autores, el agua simboliza al pueblo fiel. El vino sería Cristo y el agua sería el pueblo cristiano, la Iglesia, el cuerpo de Cristo. El agua que se diluye en el vino simboliza hacia los fieles que se sumergen en Cristo por la fe, por la caridad. Algo de esto se insinúa en el Apocalipsis, cuando se dice que las aguas son los pueblos y naciones de la tierra. Las aguas, pues, ya una vez unida la gotita de agua con el vino, ya no se la puede separar. Una vez el cristiano unido a Cristo, ya deberían ser inseparables, ya no se los puede divorciar. Uno de los padres de la Iglesia, San Cipriano, lo dice con gran energía, dice: porque Cristo nos llevaba a todos en Él que llevaba incluso nuestros pecados, vemos significados en el agua a todos los pueblos y en el vino a la sangre de Cristo. Cuando el agua se mezcla en el cáliz con el vino, el pueblo se asocia a Cristo. Y prosigue con magnífica insistencia: esta mezcla de agua y vino es tan íntima, su unión en el cáliz del Señor tan estrecha, que no pueden ser ya separados uno de otro. Así, a la Iglesia nada podrá separarla de Cristo, ni impedirle permanecer unida a Él para siempre por un amor indisoluble. Por tanto, nada de vino sin agua, ni nada de agua sin vino. Si se ofrece solamente vino, dice el santo, la sangre de Cristo se hace presente sin nosotros. Si se ofrece solamente agua, el pueblo está sin Cristo. Pero cuando se unen el agua y el vino más abundante y el agua una gotita, porque al lado de Cristo somos poquita cosa nosotros, entonces es el cuerpo total de Cristo, la cabeza y los miembros, el cuerpo místico de Cristo, toda la Iglesia. Como se ve, el vino, elemento noble y precioso,
es tomado como símbolo del Señor. Y es tomado así a causa de sus propiedades y efectos, así como de su cambio propio en la sangre de Cristo. El agua, en cambio, sustancia móvil e insípida, es imagen sensible de la humanidad nuestra, que es débil y constante y frágil. Las gotas de agua derramadas en el cáliz dejan de existir como tales, se pierden en el vino tomando sus propiedades. Santo Tomás lo enseñó claramente al escribir: cuando el agua se convierte en vino, lo que significa es que el pueblo se incorpora a Cristo, se hace eco de la gran tradición patrística. Y a esto alude la oración actual que acompaña a este rito, donde se dice: por el misterio de esta agua y de este vino, merezcamos ser consortes de la divinidad de aquel que se dignó tomar nuestra humanidad. O sea, participamos de la divinidad, Él tomó nuestra humanidad y nosotros, con nuestra agüita pequeña, miserable, nuestra gotita insípida y frágil, nos unimos a este cuerpo, a esta magnífica sangre abundante, exuberante de Cristo. La fórmula que se usaba antiguamente era más explícita, decía así: oh Dios, que maravillosamente creaste la naturaleza humana y más maravillosamente la reformaste, concédenos, por el misterio de esta agua y vino, que participemos de la divinidad de aquel que se dignó participar de nuestra humanidad, Jesucristo. Y el agua, podríamos decir, para terminar, en la consideración de esta imagen, el agua me simboliza a mí también. Podemos aplicarla a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es esta gotita de agua. No nos será posible ofrecer el sacrificio de Cristo, ofrecerlo de veras, si no aportamos nuestra gota, nuestra parte, por pobre que sea. No es solo Cristo el que ofrece el sacrificio, Él quiere que la gotita también se le una. El vino es Cristo, el agua somos nosotros. Los dos líquidos, aunque distintos, se mezclan estrechamente, pasando nosotros a ser miembros suyos, partes de Cristo, preciosos a su corazón. Y Dios Padre nos mira juntos, digamos, no nos mira ya separados, nos mira plenamente unidos a Él. Bien, finalmente, luego de este momento, el sacerdote vuelve al centro del altar, se inclina y dice: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, y que sea agradable en tu presencia. Suscipiamur, dice el texto latino. Y quiero destacar esta palabra latina, no por un prurito de que uno sabe latino o algo por el estilo, sino porque cuando se ofrece el pan se usa el verbo suscipe, por lo menos en el ritual antiguo: recibe, Señor, este pan, recibe, Señor, este vino. Y ahora, seamos nosotros recibidos, suscipe. Así se continúa, digamos, el ofrecimiento del pan y del vino en el ofrecimiento del propio sacerdote. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, etcétera, y que sea grato en tu presencia. Estas palabras las toma la Iglesia de la boca de aquellos 3 jóvenes cautivos de Babilonia, compañeros de Daniel, que en medio de las llamas del horno ardiente, donde habían sido arrojados por no haber querido adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor, se ofrecían con tanto valor en holocausto a Dios. Seamos recibidos, pues, con corazón contrito y corazón humilde. Bueno, va terminando esta primera parte de este ofertorio, este momento del ofertorio. En la misa solemne se hace una incensación. En este momento, una incensación más solemne. El sacerdote inciensa el altar, inciensa las ofrendas, las oblatas que se llaman, el pan, el vino, el cáliz, rodea con un círculo. El incienso no tenemos tiempo de explicar, explicamos antes en el libro, al comienzo, lo que significa el incienso, la oración que se eleva, que se levanta de abajo hacia arriba, que es un símbolo de nuestra oración, que se eleva hacia lo alto, que se espiritualiza, todas esas cosas. Y así ahora también. Y luego es el de incensarse el altar, la cruz del crucifijo, las oblatas. También es el sacerdote mismo quien, como imagen viva de Cristo, otro Cristo, es incensado, y finalmente lo es el pueblo de Dios, también él, un pueblo sacerdotal. Bueno, viene el lavatorio de las manos, que es un signo menos importante, pero ya aparece en los primeros siglos de la Iglesia,
según un antiquísimo documento llamado las Constituciones Apostólicas, dice: el agua que se ofrece en este momento a los sacerdotes para lavar sus manos es un signo de la pureza que conviene a las almas consagradas a Dios. De hecho, el sacerdote, sobre todo si el ritual era, como dijimos antes, complicado, donde se llevaba al altar incienso se llevaba al altar aceite, pan, vino, comida, frutas y todo, se había ensuciado un poco. Bueno, entonces ahora es obvio que se lavase las manos. Ahora, un sentido más espiritual es porque, entrando en el momento más importante de la misa, el canon, la anáfora, la plegaria eucarística, es conveniente, y simboliza su unidad, su limpieza interior. Luego el sacerdote se dirige al pueblo y dice: orad, hermanos, para que este sacrificio, etc. Este rito, esta oración es muy posterior, ¿no? Las otras son mucho más antiguas. Esto desde la Edad Media se introdujo en aquel tiempo. Como si dijera el sacerdote: voy a entrar en el Sancta Sanctorum, voy a entrar en el altar, lo más sagrado del altar, pero también vosotros orad para que Dios acepte el sacrificio que ofrecemos juntos. Y se distingue este sacrificio mío, que es también vuestro, para mostrar que es un sacrificio de toda la Iglesia, del sacerdote, que representa a Cristo cabeza, y de los fieles presentes, que representan a Cristo cuerpo, pero no lo ofrecen en el mismo grado, porque el sacerdote ha sido consagrado por el orden sacerdotal. Los fieles no tienen el sacramento del orden sacramental. Por eso distingue, no dice, como desgraciadamente algunos sacerdotes toman la libertad de decir, orad, hermano, para que este sacrificio nuestro sea como si fuera común a todos, sea igualmente común, sino que la liturgia dice: este sacrificio mío, que es también vuestro, digamos, como para indicar que también los fieles, aunque no sean sacerdotes, participan, pero no en el grado del sacerdote principal, sea aceptable, ¿no? A Dios Padre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, yo soy otro Cristo, pero también soy vuestro representante, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bien, y termina toda esta parte con la oración llamada secreta. Se llamaba así secreta antes. Algunos creían que era porque antes se decía en voz baja. No. Se llama secreta porque se dice sobre las ofrendas que han sido secretas, o sea, secretaria en latín significa separadas. Oración secreta porque se decía sobre el pan y el vino que habían sido separados de todos los panes posibles, o de todas las hostias posibles, que se elige esa, y del vino que está en la botella, se había elegido una parte. Eso es la secreta. Entonces, oración secreta era la oración que cerraba este ofertorio, este ofrecimiento del pan y del vino. Esta oración sobre las ofrendas lo que quiere expresar es el ofrecimiento a Dios de los dones que han sido segregados para que se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo. Hay muchas formas de secretas, hay de estas oraciones que generalmente son como una síntesis que compendian muy bien todo el simbolismo del ofertorio. Para poner un ejemplo, solamente tomemos una que del sábado de las semanas segunda, cuarta y sexta de Pascua, dice así: santifica, Señor, con tu bondad nuestra oblación, y gracias a ella conviértenos en una ofrenda eterna. O sea, que Dios haga de nosotros un ofertorio continuo, un ofertorio continuado, como si fuéramos también parte del pan y del vino, ¿no? Nuestra oblación, que la acepte, y gracias a ella nos convierta en una ofrenda eterna. En la mayor parte de las secretas, sin embargo, el objeto de la petición es más general. Dice: así como nuestra ofrenda sube hasta ti, la bendición tuya descienda a nosotros. Por eso, la bendición de Dios será la venida de Cristo en la Eucaristía. Ahora ha subido nuestra ofrenda hacia ti, luego va a bajar de lo alto tu propia presencia y con ella tu bendición. Y así esta oración de ofrecimiento tiene forma de súplica, dice eso. Y por eso se habla muchas veces, en la liturgia habla de commercium, divinum commercium. Hay como un comercio entre Dios y nosotros, en el sentido yo le doy algo a Dios y Dios me da algo. Eso es el comercio, ¿no? Un intercambio de bienes. No me da algo y yo le pago, o a un intercambio de productos, me da aceite y yo le doy vino.
Bueno, en la misa hay un cierto comercio. O sea, yo le doy a Cristo pan y vino, que es lo que tengo, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Le doy pan y vino. Y Él me devuelve su presencia real. Él me devuelve ese pan y vino convertido en cuerpo y sangre. Ya no más pan y vino, sino cuerpo y sangre. Y esto la liturgia lo llama admirabile commercium. Comercio admirable, que por la palabra comercio tiene un sentido desagradable, a veces no, en general. Podríamos llamar intercambio, un intercambio sagrado, místico, entre Dios y los hombres. Nosotros entregamos nuestra ofrenda y Dios nos la devuelve convertida en su cuerpo y su sangre. Nosotros le damos lo humano y Él nos lo devuelve hecho divino. Y con esto hemos terminado la oración, la parte esta del ofertorio, y mañana hablaremos sobre el canon, tomando algunos aspectos, ya que es bastante largo este tema, me apretaré un poco para tomar algunos aspectos de la plegaria eucarística, o canon de la misa, o solemne liturgia, que le han tomado distintos nombres a lo largo de la historia, que es el momento más importante de la misa, todo se ordena, todo esto de hoy que es preparar. Y eso es todo por hoy, muchas gracias. Venite Sancti Dei, oporite angeli Domini, suscipientes anima meus, offerentes eram in conspecto Desde San Luis, capital, República Argentina, transmite Ave María FM 90.5 MHz. Todos con Pedro, a Jesús por María.